Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Como soy fan de las finanzas, no puedo quedarme sin decirles que he creado una guía de manejo de intereses de tarjetas de crédito. Este tema no es específico para un solo país, por el contrario, se lo puede aplicar a nivel mundial, ya que el manejo de las tarjetas, al ser entregadas por franquicias, la manera de incorporar los intereses es muy similar en todo lado. Así que, independientemente de que sepas manejar bien o quizás no tan bien tu tarjeta de crédito, esta guía te va a permitir ver los tipos de intereses que se cargan en nuestras tarjetas, en qué momento se lo hace, les doy ejemplos, además de que creé unos flujos para que sea súper didáctica la manera de entendimiento de los mismos y cómo aumentan a lo largo del mes sin ni siquiera darnos cuenta. Esta guía es completamente gratis, justo con la finalidad de que puedan entender estos temas que no son de conocimiento de todos y que es muy útil que se tenga un conocimiento más amplio del mismo para un manejo de las tarjetas mucho más abundante. Ingresa a mi página web mariajosearaujo.com, donde encontrarás el enlace para obtener en tu correo la guía de manera inmediata. Estoy segura que te será de muchísima utilidad y estoy sumamente feliz de poder compartir esta información contigo para que le puedas sacar muchísimo provecho. Hola a todos, soy María José Araujo, su host, y antes de empezar debo decir que esta historia, que probablemente no la sabe nadie más allá del círculo cercano de mi familia, es algo que, wow, aunque me eriza la piel y me pone nerviosa solo de estar aquí contándoles, quiero compartirla porque es algo con lo que se pueden identificar y sé que las relaciones de pareja, las personas marcan siempre un antes y un después. Y con más razón si ese después permite un despertar, un crecimiento y evolución para nosotros mismos como seres humanos. Y es por eso que quiero contarles un poquito de una relación que tuve de 4 años. Para ponerles en contexto cómo fue mi relación, fue con un chico que yo conocía algún tiempo atrás. Nos habíamos encontrado un par de veces en fiestas, teníamos ya una historia y un par de meses antes de que yo me gradué de la U, empezamos a estar juntos. De manera general debo decir que fue una relación increíble. Él era súper generoso, atento, no era muy detallista o por lo menos no como yo quería. La relación de 4 años nos llevó a ser parte súper importante de la vida del otro. Realmente lo que nos faltaba era vivir juntos porque casi hacíamos todo juntos. Viajes, paseos, temas familiares, con amigos, incluso llegamos a ese punto de hablar de matrimonio. La relación a mi parecer era súper buena. No la catalogo como tóxica, sin embargo, como toda la relación tenía sus peros. Yo desde que soy niña he amado los animales, y si veo un animal, el que sea, en la calle, en la montaña, en un pet shop, literal donde sea, se me va a partir el corazón cuando son abandonados y peor si los veo en la calle. Y voy a querer alimentarlos y ayudarlos a todos. Y si estamos en un carro, mi estrés aumenta, fijándome que no le vaya a pasar nada a ese animal. Así soy y me encanta. Sin embargo, era algo que él no entendía, y es aquí donde se evidencia un pero, y es que él me empezó a criticar por eso, y yo, para evitar peleas y malos ratos, simplemente decidí empezar a callarme. A la par de mi amor por animales, amo también la naturaleza y todo lo que tenga que ver con actividades outdoors, y del mismo modo, él no era muy afín a ese tipo de planes. Por lo que ese tipo de cosas no entraban mucho dentro de nuestra lista de actividades regulares, a menos que era él el que quería irse de pesca, en cuyo caso obvio era válido. Sé que pueden pensar que normalmente hay una de las partes dentro de una relación que cede o se hace más afín al otro, y sí, yo fui esa parte. Sin embargo, no creo que tenía que haber llegado hasta el punto de no hacer o dejar de hablar de lo que amaba solo por no incomodar, solo por evitar una pelea, solo por mantener nuestra relación bien. Otra cosa que me acuerdo que también pasó fue que yo empecé a tener afición por la fotografía. Siempre la tuve y con él nos tomamos 800,000 fotos, pero para variar, a él tampoco le gustaban mucho las fotos,
aunque igual accedía a que nos tomemos todas las que yo quería. En ese sentido yo procuraba no ser como intensa con esas cosas. Con esto, y como yo ya empecé a tener mi sueldo y mis ingresos, decidí comprarme una cámara mejor de las típicas que vendían antes ya digitales. En realidad no sabía nada de cámaras y solo me compré una que se veía como las que quería, pero resultó ser lo mismo, solo que más grande. Aún así fui feliz con esa cámara, pero él también me criticaba por eso, y para variar yo intentaba no mostrarme tal y como era en ese aspecto para no incomodarle y para evitarme críticas sobre esto. Hubo una época, más o menos a los 2 años y medio de relación, en que empezamos a discutir bastante. No eran temas trascendentales, porque como les digo la relación era bastante buena, pero yo me empecé a sentir como desgastada y decidí ir al psicólogo. Era la primera vez que lo hacía. En ese momento tenía 25 años. Sobre este tema recibí todo el apoyo de él y quienes se opusieron en un inicio fueron mis papás, porque no entendían por qué quería ir, porque tenían ellos esa filosofía que los psicólogos son para gente loca. Lo bueno es que ahora ya lo entienden en el sentido que en verdad es, con el enfoque de sanación, conocerse a uno mismo y poder evolucionar. Y mis papás siempre me acompañaron a pesar de renegarse al principio. En estas sesiones solo fui 2 porque realmente no conecté con la psicóloga que me trataba. Me impactó cuando me dijo que tenía baja autoestima, porque yo creía que la tenía alta, porque el único recuerdo de haberme sentido mal al respecto fue cuando estaba en el colegio y realmente por otros temas. Pero cuando empecé a estar con él, que era un hombre que me había gustado mucho tiempo antes incluso de empezar a salir, me hacía sentir como realizada, me sentía súper segura y yo asociaba esto a tener una autoestima alta, que por supuesto al inicio de la relación de ley la tenía, pero cuando empecé a ver el fondo del asunto tenía toda la lógica y realmente eso lo fui entendiendo también con el tiempo y no precisamente en ese momento. No entendía cómo toda la felicidad y amor que sentía con él se podía traducir en baja autoestima y obviamente era por las críticas que recibía que me opacaban y no me permitían ser al 100% yo misma. Dejar de perseguir mis sueños, lo que me gusta y me apasiona, obvio iba a traer una afectación en mi esencia como persona, pero no lo veía con tanta claridad en ese entonces. Como que solo me centraba en el hecho de estar con él porque el 99% del tiempo estábamos bien y de ver ese futuro del que hablábamos juntos. Debo decirlo y aceptarlo que fue una relación maravillosa. Y quiero confesar que, aunque ya no hablamos, ya no nos vemos, le guardo un cariño súper especial. Incluso podría decir que le quiero por todo lo que fue y significó en mi vida. Y aunque guardo ese grato recuerdo, ahora sé que no debo dejar de hablar de lo que me gusta, de lo que me ilumina el alma y de perseguir aquello que me apasiona. No tiene sentido, porque yo me había convertido en el reflejo de él, en lugar de mantener mi propia luz y mantener un equilibrio sano entre los gustos de ambos. Sobre lo generoso que les decía que él era, y bueno, seguramente sigue siendo, él tiene un negocio de distribución de productos alimenticios a ciertas instituciones, y cuando él se abastecía todas las semanas para hacer las entregas, siempre llevaba cosas a mi casa. Al principio me acuerdo que mi mamá le pidió que nos lleve todos esos productos y le pagaba, pero llegó un punto que él lo hacía porque quería. Como mi pareja sabía que a veces mis papás atravesaban aprietos económicos en la oficina, y como yo les ayudaba, tema que les cuento súper a detalle en mi capítulo 1 de mi podcast sobre cómo hice las paces con mis finanzas, creo que eso pudo haber sido la razón por la cual lo hacía. Realmente nunca lo supe, nunca le pregunté, pero es algo que se me vino a la mente muchas veces después de que terminamos la relación. Wow, ese pensamiento de escasez y creencia limitante sobre el dinero que tenía en relación a mi familia era heavy. Por eso la importancia de trabajar los tabúes y creencias sobre el dinero y eliminarlos. Y más que nada, ser conscientes de lo que se está pensando al respecto para tomar acciones sobre eso. Con todo este tema que la empresa de mis papás a veces tenía sus bajones, me acuerdo alguna vez que le conté a él lo que estaba pasando. Y la mamá de él nos dio el dinero que necesitaban mis papás en un momento determinado. En un punto fue lindo el gesto, obvio, porque éramos súper unidos, pero para mí fue una carga el saber que estaban dando un dinero y que sí o sí había que pagarles. Me acuerdo que cuando la mamá de él me dio el dinero, yo le quería pagar de una con mis ahorros, y que entre comillas la deuda de mis papás fuera conmigo y no con ellos. Sin embargo,
la mamá de él no aceptó y me dijo que no me preocupe. Pero la verdad es que no podía no preocuparme. Una cosa es que yo les preste dinero a mis papás y otra era que un tercero lo haga. Claro que no era un desconocido, pero igual. No sé ni cómo explicarles en verdad bien lo que sentí en ese momento, pero creo que en verdad se lo pueden imaginar. En verdad no sé por qué mis papás no me pedirían el dinero directamente a mí, porque se dieron las cosas de ese modo, porque al parecer, y de lo que me acuerdo, yo sí tenía el monto que necesitaban ahorrado, pero no sé, solo sucedió así. Y me acuerdo que como 15 días después de eso, yo recibí mi sueldo y sin pensarlo dos veces solo le transferí a la mamá de él para no quedarme con esa carga y sentirme tranquila. Y la verdad es que sí, me sentí muchísimo más relajada con ese tema, porque aunque en ese entonces la relación que teníamos estaba súper sólida, tampoco quería crear esos compromisos con ellos y con la mamá de él. Y menos pensar en no pagarles. O sea, en verdad, no. Solo de pensarlo se me eriza la piel. Creo que hice súper bien en ese momento de pagarle lo más pronto que pude. No me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero yo creo que íbamos juntos un poco más de 2 años. Entonces, obvio había la confianza y también pasó algún tiempo hasta terminar la relación. Esta relación terminó después de 4 años de estar juntos. Antes de que todo terminara, yo empecé a planificar un viaje con mi hermana y una amiga. Nuestro plan era ir a Disney, porque con mi hermana no conocíamos, y me acuerdo que le dije para ir. Como siempre he planificado los viajes con tiempo, me acuerdo que le dije y en un inicio iba a unirse al viaje, cosa que obvio después no pasó. Por problemas que hubo con su familia, la relación empezó a tambalear. Cuando sucedió este problema, algo en mí me decía que la relación no iba más. Pero ese amor tan grande que yo sentía por él, esos planes a futuro de los que habíamos hablado, el proyectar una vida juntos, me hacía pensar que no podía ser cierto que por temas que no eran mayores, y si además se tomaban las decisiones correctas, se termine una relación que, fuera de las críticas, era una relación con bastante armonía. Sí, yo sé que descubrí que tenía baja autoestima, pero en verdad creo que eso era algo que con o sin él lo podía trabajar. No sé si era algo que simplemente pensaba por querer estar con él, sea lo que sea, pero el tema es que me rehusaba a que suceda, aunque en el fondo lo sentía, y tenía esa vocecita dentro que me decía, María José, ya no más. Fue duro, no les niego, full. 4 años con alguien con quien tenía una vida por delante, 1000 planes juntos que simplemente desaparecieron. Lo que nunca dejé de hacer fue viajar, porque siempre ha sido mi pasión, y aunque siempre le invitaba, solo hizo un viaje al exterior conmigo. En fin, el viaje a Disney siguió en pie y, a pesar de los problemas, mi mentalidad pensaba cómo era posible terminar si mi cumpleaños estaba cerca, si teníamos un viaje en pocos meses, y en verdad mi cabeza lo único que hacía era tratar de negar lo que realmente estaba sucediendo. El día que terminamos era como que en verdad no lo asimilaba. Me acuerdo que estaba en el trabajo, almorzamos juntos. Bueno, realmente hice el intento de almorzar porque no me entraba nada de comida. Y cuando ya terminamos, casi ni lloré. Pese a que yo soy súper llorona, soy de esas personas que llora prácticamente con todo, casi no lloré. Pero cuando regresé a mi oficina, me derrumbé en lágrimas con una amiga que sabía todo lo que estaba pasando. Y solo salí corriendo de la oficina porque mi cabeza no podía estar esa tarde en el trabajo. Solo le dije a mi jefe que no estaba bien y me fui sin dar explicaciones, realmente sin nada. En mi casa con mi hermana conversé full. En este momento también casi no lloré. No entendía. Era muy difícil palparlo de inmediato. Se sentía irreal. Aún no sentía ese vacío horrible. Mi motivación con los días fue seguir planificando el viaje a Disney. En medio de que sentía irreal haber terminado una relación, también se sentía irreal que llegaría el momento que conocería a Disney. Sí, yo sé, tenía como 27 años, pero era como, wow, por fin voy a conocer Disney. Pero bueno, el momento en que la relación terminó, estaba a 3 meses de hacer el viaje. Creo que en ese momento yo ya tenía algo pagado. Desde Ecuador llegar a Florida no es caro, y aunque no me acuerdo qué es lo que tenía pagado, si el boleto de avión o los hoteles o parques, me acuerdo clarito que pagué todo con tarjeta de crédito. Me sentía tranquila con eso
en ese momento porque podía pagarlo cómodamente todos los meses porque diferí y el sueldo me alcanzaba. No es que me sobraba dinero ni mucho menos, pero pagaba y vivía cada mes relajada, entonces no le prestaba atención al hecho de haber pagado con tarjeta. Si bien todo el viaje pagué con tarjeta, para lo que sí me estaba planificando en ese entonces era para el shopping que quería hacer. Eso sí lo estaba separando con la idea clara de no endeudarme y sí logré ahorrar como $700 en compras en los outlets en Estados Unidos. Obvio, logras comprar bastante. Ya en Florida hice muy buen uso de lo ahorrado para shopping, pero a pesar de eso traje más deuda de la que ya tenía. Oh, por Dios, me da escalofríos de pensarlo. No gasté muchísimo más, pero sí compré como unos $200 extras en ropa, además de la deuda que ya tenía encima del boleto de avión, parques, hoteles, comidas, etc. Es heavy darse cuenta que tras este tipo de eventos, de rupturas, de momentos dolorosos, las personas tendemos a refugiarnos en esto, en hacer gastos, compras por tener esa sensación de plenitud que en verdad dura apenas unos minutos, por despejar la mente que en verdad a la larga no te da ningún beneficio. Sí me parece súper terapéutico hacer un viaje en momentos como esos, porque en verdad despejas la mente, cambias tu atención a otras cosas y empiezas a sentirte más vivo. 100% recomendado. Pero refugiar tus sentimientos en shopping considero que no es de las mejores ideas porque compras por impulso y no por necesidad. Y a la final te quedas con el mismo vacío con el que empezaste. No me acuerdo qué se me pasó por la mente cuando hice el viaje. No me acuerdo cuántas veces pensé en él. Sí le pensé, pero no sé con qué frecuencia ni qué tipo de pensamientos son los que tuve en ese entonces. Para todo esto, yo ya me había enterado que él estaba saliendo con alguien. Entonces, el baldazo de agua fría, el shock completo y la esperanza de querer regresar con él se había esfumado. Pero sí sé que lo pensaba. Y la verdad lo hacía con cariño, no tanto hacia la familia de él, pero tampoco era con odio. Y procuraba que no sea con resentimiento. Poco a poco se me iba pasando el sentimiento, la nostalgia. Poco a poco iba recuperando mi vida. Pero después de ese viaje, después de esos sentimientos, tuve mi primer shock financiero. ¡Qué fuerte! Aunque no me había excedido del todo, el shopping que hizo sí excedió el dinero que tenía disponible. Además que el viaje en sí lo había diferido. No me acuerdo cuántos meses, pero lo había diferido. Supongo que fueron a 12 meses. Yo estaba confiada de que como eran cuotas pequeñas, no iba a pasar nada y unos cuantos meses estuve relajada pagando el mínimo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando en uno de los estados de cuenta vi que el interés de financiamiento que pagaba, es decir, el interés por mínimos, era de casi $80. Para hacer intereses era un montón. Imagínense pagar eso en una cuota mínima que no llegaba a $200. Imagínense todo el interés que pagaba y lo que en capital representaba. Tengo el recuerdo clarísimo de haber recibido ese estado de cuenta, haber sentido ese típico calor frío horrible por todo el cuerpo y haber entrado en shock al ver esas cifras. La verdad es súper evidente cómo a veces nuestras emociones juegan un papel en lo que gastamos y sobre todo cómo gastamos. Yo sé que en ese viaje que hice me compré cosas quizás por inercia, por el sentimiento que se siente de comprar, porque obvio es súper cool, pero así como decirles que necesitaba, en realidad no, me compraba porque sí. Y en verdad me doy cuenta que si bien no lo extrañaba a él, sentí ese hueco en mi mente y en mi corazón de saber que ese viaje quizás lo habríamos podido hacer juntos. Pero no sucedió. Y además de todo, él ya estaba con alguien más. ¡Auch! Con el shock financiero que tuve, solo decidí decirle adiós a mis ahorros y precancelar la deuda de esa tarjeta. En verdad no me permitía ver esos números. Pero ahora entiendo que sí hay una manera correcta de usar la tarjeta y no hay que verla como enemigo, simplemente hay que conocer el uso adecuado. Esas acciones que tomé y en medio de esos sentimientos, como siempre he sido enemiga de las deudas, empecé a ordenar mejor mi presupuesto y a darle más propósito y sentido a mis números, a hacerlo con más conciencia que solo dedicarme a pagar deudas y pagarme algo a mí misma mes a mes. Lo cierto es que aunque me afectó muchísimo la ruptura y aunque me afectó muchísimo más saber cuando él empezó a salir con otra persona al poco tiempo, regreso a ver el día de hoy para atrás
y me siento orgullosa del crecimiento que he tenido, del crecimiento personal, del crecimiento de mis finanzas, del cumplir mis sueños uno a uno, de no rendirme y siempre buscar ser mejor persona, mejor profesional, rockearla con mis finanzas y estar creciendo sin estar esperando el criterio o aceptación de nadie, dejándome llevar por mi intuición. Lo que más me ha marcado de esa ruptura fue el empezar a cumplir mis sueños. Creo que en verdad es ese después que más honro. Como les conté, al poco tiempo de haber terminado la relación yo hice un viaje a Disney, que me liberó mucho. Y en ese viaje decidí mejorar la cámara que tenía, esa que compré sin saber ni entender nada, y comprarme mi primera cámara reflex. Era la primera cámara de ese estilo que me compraba. Obvio sabía que amaba la fotografía, pero la verdad no tenía idea cómo usarla. Y al año de habérmela comprado y de haber aprendido un poco a usarla a través de tutoriales en YouTube, decidí hacer mi primer curso de fotografía en agosto del 2016. Y fue wow, en verdad, de las mejores experiencias. Ese curso y el entender de fotografía me hizo proyectarme al viaje que tenía planificado hacer en noviembre del 2016 y era ir a la carrera de Fórmula 1 en México. Solo imaginarme tomar fotos a un Ferrari en movimiento para mí ya era algo increíble. Y en verdad, me traslado a mi yo del 2016 y veo cómo empecé a hacer las cosas con tanto propósito que solo es increíble para mí ver cómo en un año yo cumplí 2 de mis sueños, aprender de fotografía y asistir a una carrera de Fórmula 1, que a propósito de eso había comprado las entradas para la carrera en enero e incluso le regalé una entrada a mi hermana para que sea mi acompañante en ese viaje y hacerlo sin deuda. Todo se empezaba a alinear en mi vida en el contexto financiero. Podría decir que desde ese año yo empecé con un cambio súper tangible en mis finanzas, a hacer las cosas con mucha más planificación, a hacer las cosas con propósito, a olvidarme de ahorrar por ahorrar y de hecho solo ahorrar, sino a hacerlo con un fin, empezar a hacer un presupuesto mucho más estructurado. Incluso el 2016 fue el año en que for real empecé a estudiar sobre temas de educación financiera y finanzas personales y a ponerlos en práctica y darme cuenta cómo en verdad funcionaban y cómo le iban dando un giro a mis finanzas. Me sentía libre con mis finanzas porque no me sentía estresada. Manejaba mi dinero con mucha tranquilidad. Lo único que me podía estar quitando el sueño es los temas de que se disolvían mis ahorros, como les conté en el primer capítulo de mi podcast. Sin embargo, eso no ha vuelto a suceder desde el 2017, además de que ya no tengo esa creencia limitante de guardar el dinero por guardar y el temor de ver mi cuenta en cero. Y era tan grande el temor que revisaba mi cuenta todos los días religiosamente. Y a pesar de tener esas creencias y esos temores que para el 2016 aún no estaban resueltos, eso jamás impidió que yo siga adelante con mi plan de acción a tener unas finanzas súper alineadas, el proyectarme con todos los bienes, riquezas y abundancia que significa mi Rich Life. Y esa perseverancia ha sido lo que me ha permitido ir evolucionando mis números hasta sentirme feliz con ellos y ver cómo se alinean cada vez con cada cosa que quiero lograr. Y la verdad es que me pongo a pensar que si esa relación no se terminaba, yo no habría cumplido esos 2 sueños que tenía y tampoco habría evolucionado mis finanzas del modo que lo hicieron. Él no manejaba mal el dinero de manera general, pero sí era de pagar full con la tarjeta de crédito. ¿Cuánta deuda tenía? Eso sí, no me pregunten. Mis finanzas con el tiempo han ido evolucionando y lo siguen haciendo. Lo cierto es que nunca son estáticas, siempre cambian a medida que tú cambias y cambian a medida que tus ingresos lo hacen. Y eso está bien y es lo correcto, porque tienes que ir adaptándolas a tus circunstancias y a tu realidad financiera. Y como dicen, sin saber leer ni escribir, yo lo empecé a hacer intuitivamente, a educarme sobre finanzas personales y a apasionarme sobre estos temas. Si de algo tengo que estar agradecida de esa relación, es de todo el crecimiento que me dio, del crecimiento que tuve como ser humano, del crecimiento que me dio con mis finanzas y de la relación con el dinero, de mejorar esos aspectos en mi vida, de alinear mis finanzas con mis creencias abundantes, a dejar de lado pensamientos de escasez, pensamientos abundantes que cada vez se vuelven más y más tangibles, a tener un crecimiento exponencial por y para mí, que es lo más gratificante. De lo más increíble ha sido sentir cómo una ruptura
te empodera tanto en temas a los que inicialmente no les das importancia, temas a los que a la larga son los que te permiten encontrar tu equilibrio. Y una parte fundamental para mí fueron mis finanzas, porque no me quiero ni imaginar qué habría sido de mí con una ruptura y unas finanzas sin conciencia. Quiero apostar a que me habría ido de shopping hasta reventar la tarjeta, o incluso hacer más viajes diferidos y acumular cuotas y cuotas gigantescas. Y es ahí cuando en medio de la tormenta me doy cuenta que encontré un norte, que encontré un momento de paz, ese algo en lo cual alinearme, ese algo que me permitía tener más confianza en mí misma y recobrar ese amor propio que lo tenía un poco pisoteado e ir viendo que mis sueños se vuelven más tangibles que nunca. Toda esa alineación con mis finanzas, el ir haciendo mi presupuesto con mucha más conciencia, es lo que me ha permitido proyectarme muchísimo, soñar y no dejar de hacerlo. Aprender sobre fotografía, ir a la Fórmula 1, sacar mi certificación de buceo, ir al Masai Mara en Kenia, 4 sueños en 4 años después de haber terminado. No solo agradezco lo que aprendí de esa relación, también le tengo un inmenso agradecimiento a mis finanzas y a mí misma, porque de no ser así no habría llegado a esos lugares sin deuda, cumplido esos sueños, y la verdad tampoco quiero imaginarme el estrés que eso me habría generado con lo antideudas que soy. Podía haber tenido momentos de bajón, porque obvio pasa, esa nostalgia que a veces nos invade y que nos da ganas de salir corriendo donde esa persona, pero saber que no podemos, de guardar resentimientos pero querer perdonar al mismo tiempo. Si dentro de esos sentimientos mi vida manejaba estrés financiero, estoy segura que habría colapsado. Y son estos momentos en los que me doy cuenta que un momento de bajón por una relación era una cosa única, pero que el resto de mi universo como persona se encontraba ordenado y alineado, y eso reconfortaba. Y por eso es que animo tanto a las personas a seguir este camino, no necesariamente por rupturas, sino por la paz que eso trae, por la confianza y empoderamiento que nos permite. Creo que no hay cosa más liberadora que saber que no necesitas de nadie para alcanzar tus sueños financieros, de saber lo alineado que vas estando con tus finanzas personales, que ellas van evolucionando a la par que tú lo haces. Hace 4 años mis finanzas no eran lo que son ahorita, ni en lo más mínimo. En ese entonces manejaba 5 rubros en mi presupuesto: pagarme a mí misma, el crédito de mi maestría, el crédito de la U, la tarjeta y el ahorro. Más que nada mi presupuesto era pago de deudas. Ahora tengo cerca de 15 rubros, entre los que incluyo pagarme a mí misma, la casa, ropa, salud, mascotas, carro, póliza de jubilación, etc. Pero es la manera en que mis finanzas se han ido alineando conmigo, con mis ingresos y con mis sueños, y eso permite que vaya evolucionando. Y han sido estos temas, más el cumplimiento de mis más anhelados sueños, lo que me permitió y me ha permitido encontrar esa tranquilidad que en momentos de tormenta necesitaba. Porque no hay nada que valga más que el ver tus sueños realizados, aunque para muchos sean insignificantes o no importantes, como hacer fotografía de animales. Porque esos logros son para ti y debes festejarlos, porque la tormenta no te ahogó, sino que sobreviviste a ella y de la mejor manera. A pesar del tiempo transcurrido, he tenido bajones en lo sentimental más que en lo financiero, y les voy a contar por qué. Estos bajones no significan que lo extrañe, de hecho para nada. Y de esto les cuento una anécdota que en verdad es un cague al respecto de él. Yo no le había visto desde nuestra ruptura. Bueno, lo había visto en verdad de lejos en una discoteca con su esposa o novia, ya no sé. Pero nunca nos habíamos visto de frente. Toda mi familia me contaba cómo se encontraban con él everywhere, pero yo tenía la suerte de no topármelo y de lo que estaba súper feliz porque prefería en verdad que no suceda. Pero aquí viene lo heavy. En el 2019 que me cambié de oficina, a los pocos meses de estar en el nuevo edificio me lo encontré porque él trabajaba en el edificio de al lado. Oh my gosh, qué posibilidad. Y lo más chistoso es que tanto él como yo fingíamos demencia cada vez que nos cruzábamos. Y solo nos saludábamos de lejos porque la situación era demasiado extraña, hasta que una tarde salía de la oficina y caminaba a mi casa. Nos encontramos face to face en la entrada que conecta los edificios. Básicamente en ese momento en verdad no hubo manera de fingir demencia que nos salve. Así que ya tocó saludar en serio. Después de ese incidente solo me fui riendo todo el camino a mi casa, porque en los días de mi vida me habría imaginado que algo así iba a pasar.
Demasiado chistoso, ¿no saben? Y ese momento me ratificó que, aunque me haya muerto del estrés del primer día que le vi, yo ya no siento nada y eso me da tranquilidad. Imagínense después de tanto tiempo sentir algo. Sería para morirse. Pero en fin, a pesar de esos momentos cagues, sí he tenido bajones. Y no por él en concreto, sino por lo que la gente cuenta. No sé si con el afán de herirme o solo por chisme. Pero me afectan desde el punto de vista de la comparación. Desde el punto de vista de decir, él ha logrado tal cosa y yo no. Y es esa comparación boba la que me hace recaer. Y sí, he tenido algunos bajones desde ese día que le vi y desde que todo el tema de la pandemia y cuarentena empezó. Esa comparación que nos saca de nuestra zona de genio y hace que solo me cuestione todo lo que he logrado, que vea todo desde la escasez, olvidándome de toda la abundancia que tengo en muchas áreas de mi vida. Y sí, hay días que he pasado llorando el día entero por esas comparaciones, pero han sido momentos que me he permitido sentir y soltar lo que siento. A medida que hago eso, regreso a ver atrás y en voz alta me digo, María José, mira todo lo que has logrado, todo lo que has evolucionado, todos los sueños que has conseguido, cuánto has crecido. Todo esto no lo habrías logrado de haber seguido en una relación con él. Y cuando vuelvo en mí, no le atribuyo ser malo ni nada por el estilo, pero sí sé que una relación en la que yo me regía mucho por lo que él decía y no por la libertad que yo sentía, no habría logrado mucho de lo que soñaba por tratar de complacer y por evitar incomodar a esas personas, a ese hombre y a su familia. Entonces, darme cuenta de eso me permite ver que no debo lamentarme y centrarme en lo que ahorita no tengo, sino enfocarme en todo lo que ya he conseguido y todo el crecimiento que ese camino me ha dado como persona. Algo que no quiero que se me escape decirles es que con toda la mentalidad que yo tenía de escasez con el dinero, no me había permitido invertir en mí misma, invertir en lo que amaba e invertir para crecer mi patrimonio. Y no por restricción, no porque él no me haya dejado, entre comillas, sino porque mi pensamiento no me lo permitía, porque estaba tan enfocada en encajar en su vida y con su familia, que querer hacer fotos de animales, ir a la Fórmula 1, sacar una certificación de buceo o viajar a África no era una opción. Pensar que no merecía más y mejores cosas. Sí, quizás en ese entonces mi realidad financiera era otra, obvio, pero no me permitía en verdad ni pensarlo. Y tan cegada estaba a todo eso que fue apenas con la ruptura que desempolvé mi lista de things to do antes de morir, que la hice en el 2009, pero que literalmente me había olvidado de su existencia, aunque siempre estuvo guardada en el cajón de al lado de mi cama. Y lo más patético es creer que él se quedaría conmigo forever por todo lo que él ayudaba a mi familia. Dense cuenta el pensamiento de escasez que manejaba. Obviamente mis finanzas tampoco iban a reflejar abundancia y ahorita que cuento todo esto, me doy cuenta que por el mismo pensamiento es que quizás mis ahorros se disolvían. ¡Wow! En verdad nunca lo había visto de ese modo y ahorita estoy sorprendida. Tenía esa sensación como de sumisión, pero no al estilo de 50 Shades. Esa sumisión de complacer, de querer hacerle feliz, pero olvidándome de mi felicidad y de lo que era importante para mí. Centrándome en que felicidad para mí era él, y estaba completamente equivocada porque ahora me siento mucho más plena de las experiencias que tengo que contar y de la energía que sé que soy capaz de transmitir. No les puedo explicar la realización que se siente, la confianza y transformación que unas finanzas alineadas significan, pero sí les puedo prometer cambios. Es una de las cosas más importantes que a mí me permitió mantener un norte en mi vida y no caer en compras impulsivas y en gastos excesivos. Me evitó el gastar por gastar y me enseñó a no ahorrar por ahorrar. Aprendí a hacer las cosas con propósito, con intención y con conciencia. Y son las finanzas un pilar fundamental y hermoso en la vida de todas las personas, porque sin este orden, las deudas solo crecen y crecen a medida que solo crecen también las preocupaciones de ver un estado de cuenta que no baja. Le agradezco a él, a mis finanzas y a la vida por las oportunidades de crecimiento que estos 5 años después he tenido, por el crecimiento infinito y por esta expansión continua que tengo. Quizás muchos de ustedes se están identificando con mi historia, así que como muchos estén decidiendo dar ese giro a unas finanzas manejadas con mayor abundancia, así que los pasos más importantes los pueden dar ahora, porque nunca es tarde y las oportunidades de mejora empiezan hoy. Qué chévere saber que han llegado hasta aquí conmigo. Pueden escribirme y contarme sus dudas sobre
estos temas. O si es que quieren contarme alguna infidencia de sus relaciones, soy todo oídos. De las cosas que más me gusta es poder conectar con ustedes y poder caminar este camino a su lado por una cultura financiera completamente expansiva para todos. Ya nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.